Estemos preparándonos para este tiempo de Shavuot, que el Padre nos dé entendimiento, que podamos llegar hasta esta festividad, ¿sabes? Todo es un peregrinaje, o si le podemos llevar o llamarlo de esta manera, todo es un peregrinaje en nuestras vidas, ¿sabes? Son fiestas de peregrinación, lo que se le conocen como son tres festividades. Recordamos que las tres fiestas principales, la festividad de panes sin levadura, que recordamos es la misma festividad de Pesach, la festividad de Shavuot y la festividad de Sukkot de Tabernáculo, donde dice la palabra que 3 veces al año se presentaría entre los varones, no con las manos vacías, sino conforme Yahweh Elohim nos haya bendecido. Y sabes qué importante es poder reconocer quien bendice nuestras vidas en esta, sabes, nuestra eternidad. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, nuestra eternidad no es aquí. Nuestra eternidad, ¿dónde está? Está ahí arriba de los cielos. Y sabes, una de las cosas que mirábamos o que podíamos compartíamos el miércoles, ¿sabes? El hecho de que Yeshua, y todo es una sombra de las cosas venideras, pero recordemos que Yeshua vino a ser esa primicia, la primicia que vino a morir entre todos los, como dice el libro de Corintios capítulo 15, creo que él fue la primicia entre todos nosotros, y el primero en morir y el primero en resucitar, y vemos que ascendió a la diestra del Padre, o se encuentra a la diestra del Padre, pero también poder entender el significado, ¿sabes? Cuando venían las personas y ellos traían esa ofrenda, que tú y yo podríamos decir que era esa ofrenda de primicia, lo que hicimos el día domingo, la semana pasada, que era la ofrenda, podríamos decirlo de esta manera, la primicia. Una de las cosas que tú y yo recordamos es que cuando ellos entrarían a la tierra que Yahweh Elohim les había entregado, ellos se apartarían lo mejor de la primicia, lo mejor que había de la cosecha. Recordemos que lo primero que maduraba en aquel entonces era la cosecha de la cebada. Por eso una del conteo, cuando tú y yo podemos mirar en el libro del Éxodo, o se le dice, ese será el principio de los meses del año para ustedes. Y después vemos que el Padre los lleva por todo el desierto, anduvieron en el desierto, y una vez que ellos llegan a la tierra de Canaán, y una de las cosas que el Padre les había dicho, dice, cuando ustedes llegan a esa tierra que yo les daré, dice, ciertamente, dice, ustedes traerán lo mejor, dice, o traerán de las primicias, dice, y se presentarán delante del sacerdote, dice, y el sacerdote la mesería. Y una de las cosas, ¿sabes qué importante es para nosotros poder entender? Que una de las cosas, ellos no habían, ¿cómo se llama? Cosechado, ellos no habían cultivado ningún tipo de semilla cuando ellos entraron. Recordemos que ellos se encontraban en el desierto, pero ¿sabes? Esos cultivos que iban a crecer y que se iban a encontrar, ¿dónde iban a estar? Iban a estar donde en la tierra de Canaán, y cuando ellos llegaran, una de las cosas que ellos tenían que traer eran de las primicias y presentarlas delante de ¿quién? Delante del sacerdote. Y una vez que ellos se presentaran delante del sacerdote, dice, ellos harían, creo que está en el libro de Éxodo capítulo 26, ellos harían una oración, dice, porque fuimos extranjeros, peregrinos en este lugar, dice, y venían y presentaban su ofrenda delante del Padre. Para nosotros, qué importante es aprender el reconocer. Sabes, para un agricultor, lo decíamos hace unos días, que para el agricultor, cuando ellos toman lo mejor de la cosecha, que era la ofrenda, el reshit, que era lo primero, lo principal que hacía de aquel lugar, para un agricultor, ellos tomar lo mejor, lo principal de alguna tierra o de algún lugar, para ellos era asegurar la cosecha de ¿quién? De un siguiente año. Para cuando ellos tomaban la semilla y se miraban que el fruto era bueno, ellos tomaban la semilla y lo guardaban y lo almacenaban para el siguiente año, porque eso dependería que el siguiente año hubiera una cosecha muy buena. Y sabes, el que ellos tomaran lo mejor para ellos y vinieran y se presentaran delante del Padre y dijeran, ¿sabes una cosa? Dice, eso es lo principal de nosotros, lo que hemos traído delante de Yahweh. ¿Sabes? Para nosotros, ¿sabes? Lo mismo también representa, ¿sabes? Tú y yo no guardamos y no apartamos para el siguiente año. No quiero decir de esa manera, no significa que no estés ahorrando, no me malentiendas. Pero, ¿sabes? No depende de lo que tú y yo tenemos, sino que sabemos que la provisión, ¿quién la trae a nuestras vidas? Di conmigo, nuestra provisión proviene de Yahweh, y no de lo que nosotros podamos hacer o no hacer, sino que la provisión proviene de ¿quién? El que ellos vinieran y presentaran lo mejor de esa cosecha. Ellos estaban diciéndole de alguna manera al Padre, ¿sabes una cosa? Esto es lo mejor, y aunque es lo mejor, no lo apartamos y no lo separamos para el siguiente año, asegurando una mejor cosecha, sino que lo traemos y lo presentamos delante de ti, porque sabemos que nuestra provisión, ¿de dónde proviene? De Yahweh. El que ellos entraran, recordemos que cuando Yahweh los había mandado que entraran, una de las cosas que Yahweh les dijo, dice, solamente recuérdate, dice, ¿quién es Yahweh?
quien te da las riquezas, quien te da las fuerzas para hacer las riquezas, dice, para que no te apoyes en tu propia mano, en otras palabras, y digas, de mí es quien proviene las riquezas. ¿Cuántos entendemos eso? Es el poder entender quien ya nos da las fuerzas y la fortaleza para poder hacer negocios y para poder hacer tantas cosas. ¿Quién es? Es Yahweh. Pero no dependemos de lo que tenemos, sino dependemos de lo que Yahweh, di conmigo, nos pueda dar. Amén. Vamos entonces al libro de Levítico capítulo 9. Y si podemos leer desde el versículo anterior, desde los capítulos anteriores, dice, entonces Moisés dijo a Aarón y a sus hijos, dice, vamos a leer el versículo 35, donde estamos aquí. Dice, y a la entrada del tabernáculo, dice, permanezcan día y noche durante 7 días, dice, y guarden la ordenanza de Yahweh, dice, para que no mueran, dice, porque así, dice, se me ordenó, dice, y Aarón y sus hijos, dice, hicieron todas las cosas que Yahweh les había ordenado, dice, por medio de Moisés. Y vemos que estas eran las ordenanzas, y vemos una de las cosas, y podemos hacer un poco de memoria, los capítulos pasados del libro de Levítico. Mirábamos que una de las cosas que Yahweh les había, cuando ellos entran, vemos en el libro de Levítico, vemos que en el libro de Éxodo el tabernáculo había sido construido, y luego le entramos al libro del Levítico en el capítulo 1, y vemos que empieza a hablar todo lo referente a las leyes sobre los holocaustos, los diferentes tipos de ofrendas que tú y yo podíamos encontrar. Uno de los primeros de ellos que tú y yo podemos encontrar, el primer tipo de ofrenda era la ofrenda ulá, que tú lo podemos encontrar ahí. Otro tipo de ofrenda era la ofrenda, pero era la ofrenda ulá. La siguiente de ellos eran tipos de ofrendas que eran presentadas, era la ofrenda minjá, que tú y yo podemos mirar ahí arriba, y la cuarta de ellas que tú y yo podemos mirar era la ofrenda shelamín, y la última, que era conocida como la ofrenda hatat, no se alcanza a mirar tampoco. Pero vemos que eran los diferentes tipos de ofrenda. Ahorita vamos a ver un poquito más detenidamente en ellos. Pero eran los diferentes tipos de ofrenda que venían y se presentaban. En el capítulo 9, cuando tú y yo podemos mirar, era una de las ofrendas que se presentaban delante del Padre. Y vemos que eran todos los referentes, lo referente a los holocaustos que el Padre presentaba o que el Padre les había ordenado. Después vemos que era para todo el pueblo. Después vemos que más adelante, si continuamos leyendo en los versículos siguientes o en los capítulos, vemos que era la ofrenda en los que sacerdotes, ahora la ofrenda iban a depositarla delante del sacerdote, y los sacerdotes iban a tomar parte de esa ofrenda, iban a ser parte de los sacrificios. Miramos, es una manera en la que tú y yo podríamos aprender el poder dar o el aprender a dar los unos a los otros. Vemos que la primera, cuando ellos venían y presentaban delante de Yahweh, bueno, pues Yahweh era el dador de todas las cosas, Yahweh era el dador de todo, Él era el dueño del oro y la plata y de toda la tierra. Era fácil poder decir, bueno, lo que yo tengo, mi posesión, le entrego ¿a quién? Le entrego a Yahweh. Pero una de las cosas muy diferentes era cuando venían y se presentaban delante del sacerdote, que es lo que hacían, venían y tomaban esa ofrenda y la presentaban delante del sacerdote, pudiendo entender que era el sacerdote quien representaba la imagen de Elohim sobre ellos, y por medio de ellos Yahweh hablaba. Vemos que entonces era fácil para el pueblo poder entender, y después vemos que Yeshua dice, porque todo lo que hicieron, dice, a los más pequeños, dice, a mí me lo han hecho. Podríamos entender que el principio de Yeshua es que el que tú y yo aprendemos a dar, ¿quién? Los unos a los otros. Di conmigo, debemos de tener un corazón dador y un corazón generoso. Dice la palabra, es mejor dar que recibir. ¿Cuántos entendemos eso? El aprender a dar ¿a quién? Al necesitado, el que está con necesidad. Pero ahora, si vemos, hablan los diferentes tipos de ofrendas, y miramos que el tabernáculo ya había sido establecido. Después vemos las ofrendas y que Yahweh les había ordenado que ellos tuvieran que hacer, que tenían que representar. Y vemos que en los capítulos anteriores dice, una vez consagrado, Aarón y los hijos debieron de permanecer 7 días a la puerta del tabernáculo de reunión. Dice, a la puerta pues el tabernáculo de reunión, dice, entraréis al día, dice, y noche por 7 días, dice, guardaréis la ordenanza delante de Yahweh, dice, para que no muráis, o para que no mueran, dice, porque así Él ha mandado. Dice, y Aarón y sus hijos, dice, hicieron todas las cosas que Yahweh les había ordenado. Y vemos que entonces en el capítulo 9, vamos a Levítico capítulo 9, vemos que entonces, si vemos esta porción abarca de lo que es el capítulo 9 hasta el capítulo 11, y una de las cosas que tú y yo podemos encontrar es que en el principio del capítulo 9 dice, y en el 8º día, nos habla no solamente de la eliminación del pecado, dice, para que después apareciera la gloria de Elohim,
y la gente pudiera, una de las cosas que podemos mirar dentro del capítulo 9 dice que el pueblo recibió una bendición del parte del sacerdocio. Después en el capítulo 9 vemos que Nadab y Abiú trajeron fuego extraño delante de la presencia de Yahweh. En el capítulo 11 todo es vemos que habla referente a las cosas que son puras y a las cosas que son impuras, en lo que es limpio, en lo que es apto con respecto a lo que tú y yo podemos mirar en la comida. ¿Cuántos entendemos que muchas de las cosas que la palabra nos ordena, di conmigo, es para nuestro bien, para nuestro beneficio y aún para nuestra salud? ¿Cuántos entendemos eso? Y de las ordenanzas que Yahweh ordena, y por el tiempo no voy a entrar, pero sabes, así han hecho muchos estudios en el que aún desde mucho tiempo, desde cuando Yahweh instruyó las cosas que serían permitidas, las cosas que serían aptas para el ser humano poderse comer, y las cuales eran aptas, eran puras, que eran permitidas para el hombre poderlas comer, y las que no eran impuras y las que no se podían consumir, vemos que a lo largo de la historia o a lo largo del tiempo muchos estudios que se han hecho, se han llegado a la conclusión que muchos de los alimentos que Yahweh prohibió dentro de las escrituras son porque pueden traer contaminación ¿a dónde? Al cuerpo del ser humano. Y di conmigo, Yahweh desea que seamos un pueblo sano. ¿Cuántos entendemos eso? Ahora, cuando tú y yo podemos mirar parte de lo que tú y yo podemos mirar, los alimentos que podrían ser comidos y aquellos que no podrían ser consumidos, muchas veces hay citas. Pastor Hugo decía, y esto se me quedó muy grabado, él dice, porque el texto fuera de contexto, di conmigo, es puro pretexto. Sabes, cuando tú y yo miramos algo, tú y yo es necesario que aprendamos a mirar el qué, no solamente el texto que leemos, sino aprender a mirar qué cosa, todo el contexto de lo que la palabra nos está hablando. ¿Cuántos entendemos eso? Porque podemos tomar una parte aquí y poderla sacar y decir, bueno, es que esto dice aquí, la podemos aplicar, pero si no vamos un poquito más arriba de los versículos, es muy fácil poder sacar de contexto una cita o una escritura. ¿Cuántos entendemos? Cuando la palabra dice, y todo lo que me pidan, dice, y todo lo que le pidan a mi Padre, dice, sabemos que lo recibiremos de Él. Y podemos llegar hasta esta cita y decir, bueno, y Yahshua dice, y el Padre dice que todo lo que, si decimos a este monte, muévete de aquí para allá, se moverá, dice, si tuviéramos fe como un grano de mostaza. Pero vemos en el libro de Pedro, que dice la palabra, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, dice que si guardamos sus mandamientos, podemos pedirle cualquier cosa sabiendo que le recibiremos ¿de quién? De Él. Cuando tú y yo podemos entender que es necesario, podemos decir, bueno, si yo le pido lo que yo sea al Padre, tengo la certeza y la seguridad que yo lo voy a recibir. Pero no importa cómo viva, es una promesa que está ahí escrita en la palabra. Pero si vemos versículos anteriores, nos habla de un contexto en esencial, que la palabra dice que si guardamos los mandamientos y somos hacedores de sus mandamientos, dice la palabra, dice que esa es la confianza que tenemos en nosotros, que pediríamos cualquier cosa sabiendo que la recibiremos de Él. ¿Cuánto lo entendemos? Ahora, ¿por qué lo digo esto? Porque hay muchas citas donde tú y yo podemos encontrar. Vemos que en el libro de Levítico, Yahweh dio las instrucciones de los alimentos que serían permitidos, de aquellos que no serían permitidos, de aquellos que serían aptos para poder comer y aquellos que serían impuros. Pero luego vemos en el libro de Romanos, en el libro de Hechos, vamos al libro de Hechos capítulo 10 y vamos a leer desde el versículo 13, yo creo que estamos aquí. ¿Estamos ahí? Hechos capítulo 10, versículo 13, 15, dice, y una de las cosas dice, y oyó una voz, dice, levántate, Pedro, dice, mata y come. Dice, mas Pedro dijo, dice, de ninguna manera, don. Dice, porque jamás he comido nada impuro o inmundo. Vemos que eran guardadores de ¿qué? De Torah, de los principios de Yahweh, lo que Yahweh había ordenado. Dice, y de nuevo por segunda vez llegó a él una voz, lo que Elohim había limpiado, dice, no lo llames ¿qué? Impuro. Y eso sucedió 3 veces e inmediatamente el lienzo fue recogido y fue llevado al cielo. ¿Y qué es lo que tú y yo podríamos entender ahí? Yahshua le estaba diciendo a Pedro, dice la palabra, dice que él tenía hambre y una de las cosas que le dijo, anda, mata y come. Y que le dijo, maestro, dice, pues yo nunca he comido nada impuro. Pero vemos que vino esa voz del cielo y le dijo, no llames impuro lo que yo he santificado. Y nuestro concepto podríamos decir, yo oro
y bendigo los alimentos y Yahweh los santifica, y por lo tanto, como ya los bendije, ya los santifiqué, son aptos para poderlos, ¿qué? Comer. Mas el contexto de la cita de la escritura no es ese. ¿Cuánto lo entendemos? Porque si tú sigues leyendo versículos atrás, dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea, dice, a orar, como a la hora sexta. Dice, tuvo hambre y deseaba comer. ¿Cuántos de aquí han tenido hambre? Esperemos y ahorita no y estén pensando en la comida, no se crean. Dice, y tuvo hambre, dice, y deseaba comer, dice, pero mientras le preparaban algo de comer, dice, le sobrevino un éxtasis, dice, y vio el cielo abierto, dice, y un objeto, dice, semejante a un gran lienzo que descendía, bajado de la tierra, dice, por 4 puntas, dice, y había toda clase de cuadrúpedos, reptiles de la tierra, dice, aves del cielo, dice, y oyó una voz del cielo que le dijo, levántate, Pedro, mata y come, y miramos lo que dice ahí. Y dice, y seguimos leyendo un poquito más adelante, en el versículo 17, dice, mientras Pedro estaba perplejo pensando en lo que significaría esa visión que había visto, dice aquí que los hombres que habían descendido enviados por Cornelio, después de haber preguntado por la casa de Simón, aparecieron a la puerta y llamándolo preguntaron, dice, si ahí se hospedaba Simón Pedro. En otras palabras, dice que él también se llamaba Pedro. Dice, y mientras Pedro meditaba, dice, sobre la visión, el Espíritu le dijo, dice, mira, 3 hombres te buscan. Levántate pues, desciende y no dudes. Dice, en acompañarlos, dice, porque yo los, ¿qué dice la palabra? Los he enviado. Dice, Pedro descendió donde estaban los hombres, dice, y les dijo, he aquí que yo soy el que buscan. Dice, ¿cuál es la causa por la que han venido? Dice, y ellos dijeron, dice, a Cornelio el centurión, un hombre justo y temeroso, dice, de Elohim, dice, quien muy estimado, dice, por toda la nación de los judíos, dice, le fue ordenado, dice, por un santo ángel, dice, que te hiciera venir a su casa, dice, para oír sus palabras. Entonces lo invitaron a entrar y se hospedó. Pero referente a quién estaba hablando, ¿sabes? Cornelio no era una persona que judía. Podríamos decir que Cornelio era una persona que había venido, conocido el evangelio y se había convertido, etcétera, etcétera, pero no era judía. Por lo tanto, era conocido como una persona que gentil, goim o qué, o pagano. Recordemos que para el pueblo judío, el pueblo santo o escogido, ¿quién son ellos? Todo lo que representa alrededor de las naciones, di conmigo, son las naciones gentiles o quién, o paganos. Por eso cuando, y dice, y al instante, dice, y Pedro descendió, dice, y descendió pues, dice, y dice la palabra, dice, versículo 20, dice, levántate, dice, pues, desciende y no dudes, dice, en acompañarlos, dice, porque yo los he, ¿qué? Enviado, por la visión que ya había tenido previamente, del referente a ese lienzo, dice que eran diferentes tipos de aves y reptiles. ¿Por qué? Porque eran cosas que eran impuras. Lo que la palabra, lo que el Padre, mejor dicho, déjame ponerlo de esa manera, estaba mostrándole, demostrar, era que ¿por qué estos hombres habían sido limpios? Recordemos que Yeshua vino y murió por todos nosotros, para que por medio de la sangre de Yeshua tú y yo pudiéramos ser que justificados y purificados delante de ¿quién? De la presencia de Yahweh. Es su sangre, di conmigo, la que nos purifica delante de ¿quién? Delante de Él. Y una de las cosas, dice, de otra manera, Pedro no hubiera ido con ellos. Pero por medio de esa visión que tuvo, dice, no llames inmundo lo que yo he purificado, lo que yo he santificado. ¿Por qué? Que era por medio de la obra de ¿quién? Redentora de ¿quién? De Yeshua. Pero en sí el contexto no estaba diciendo que Pedro podía comer cualquier tipo de animales, de reptiles, de cualquier cosa, puesto que Yahweh ya lo había santificado. ¿Cuánto estamos entendiendo el contexto de ello? Por tanto, di conmigo, lo que Yahweh ha establecido como un principio y como una verdad, sigue estando vigente para ¿quién? Para todos nosotros. Vemos que eso es referente al libro de Levítico, capítulo 11. ¿Cuántos recordamos cuáles son los animales que se pueden comer? Les paso una lista y ahí hacemos una lista de las cosas que son permitidas, de aquellas que no son permitidas, y si el Padre lo permite se las doy la siguiente semana, pero animales que son permitidos, aquellos que no. Y vemos que entonces vamos a continuar un poquito más para acá, en el Levítico capítulo 9, y vamos a leer desde el versículo 1, Levítico capítulo 9. Dice la palabra, dice, y aconteció que el 8º día, dice, Moisés llamó a Aarón, dice, y a sus hijos, y a los ancianos de Israel. Sabes, aquí hay algo muy importante. Di conmigo, el día 8 tiene muchos significados. ¿Cuántos recordemos que 7? ¿Cuántos días son 7? Los 7 días de la creación. 7 es el conteo del Homer. ¿Cuántas semanas son? 7.
Sabes, el número 7 nos habla de algo que concluye o de algo que es perfecto, que tiene una terminación. Vemos que inicia un ciclo y termina un ciclo. 7 los brazos, si tú le quieres llamar de lo menos. 7 los espíritus. Y vemos muchas de las ¿cómo se llama? En un sentido figurativo de lo que representa el número 7. 7 festividades, 7 días de panes sin levadura, 7 días de la semana, 7 el conteo del Homer, que son 7 semanas, y podemos mirar muchos significados. Ahora, el número 8, di conmigo, significa un nuevo comienzo, un nuevo inicio. La razón del nombre o de la Torá, que tú y yo encontramos la instrucción dada a Aarón en el día octavo o inmediatamente después de que los 7 días de consagración tuvieron su cumplimiento, es importante entender este número. Dentro de las escrituras, cada número tiene un significado muy especial. 8 significa un nuevo comienzo o resurrección o regeneración. Podríamos decirlo que es un nuevo comienzo o un nuevo inicio de las cosas que tú y yo podemos entender. Sabes, cuando ellos se encontraban y cuando ellos culminaron todas las cosas y después el Padre les ordenó que permanecieran 7 días, dice, y el octavo día, di conmigo, era un nuevo comienzo o algo que estaba iniciando. ¿En qué día resucitó Yeshua? Si tú lo podemos mirarlo, Yeshua resucitó, que podríamos decirlo casi en el octavo día, porque 7 días se cumplieron. ¿Cuál es el día séptimo? De viernes a sábado. Y dice que después de la puesta del sol del día sábado, Yeshua resucitó. Podríamos entender o decir que Yeshua resucitó, en poderlo decir en una manera, el octavo día, o en inicio de un nuevo comienzo, o en un nuevo, vamos a llamarle, inicio. Una vez ungido Aarón y los hijos, que fueron apartados por 7 días por el Padre, el octavo día se presentarían con ofrendas para poder dar gloria a ¿quién? Al Padre. Era un nuevo comienzo y era un nuevo inicio ¿para quién? Para el pueblo. Ahora, Levítico capítulo 9, versículo 1, dice, sucedió pues, dice que al octavo día, dice que Moisés llamó a Aarón, dice, y a sus hijos, dice, y a los ancianos de Israel, dijo Aarón, dice, toma para ofrenda, dice, por el pecado, un becerro, dice, y un carnero, dice, y un carnero, dice, sin defecto, dice, de la vacada, dice, por el holocausto, dice, completo, dice, y ofrécelos delante de quien, dice la palabra. Eran ofrecidos delante de Yahweh. Pero vemos que entonces el octavo día representaba un nuevo comienzo, un nuevo inicio. En el versículo 2 dice la palabra, dice, toma un becerro de la vacada, dice, para la ofrenda por el pecado. Una de las cosas que tú y yo podemos entender es que la palabra para la ofrenda, que aquí se utiliza en el versículo 2, dice, dijo Aarón, dice, toma de la ofrenda, dice, por el pecado un becerro, dice, de carnero sin defecto, dice, la ofrenda de la vacada, dice, holocausto completo, ofrécelos delante, dice la palabra, delante de Yahweh. La palabra que es utilizada ahí es ofrenda hatat, o era conocido también como ofrenda shatat o hatat, como muchas veces se le denomina, o sea, podríamos entenderlo. Y lo dejo ahí para, después como quiera pienso hacer una carpeta o podérselos pasar con todos los... ¿Cuál era la actividad? Bueno, ahí lo pueden seguir leyendo. Una de las cosas que podemos mirar entonces era representado a quién apuntaba este becerro que era tomado dentro de la vacada, o a quién era figurado. Dice la palabra, versículo 2, dice, y dijo Aarón, dice, toma para la ofrenda, dice, por el pecado un becerro, dice, un carnero sin defecto, dice, la vacada, dice, para el holocausto completo, dice, y ofrécelos delante de Yahweh. ¿A quién apuntaba o a quién se referencia a esto? Dice la palabra, dice que cada cosa, en el libro de Colosenses, cada cosa que tú y yo podemos mirar respecto a los sacrificios, cada sacrificio apunta directamente a quién, o es una sombra de las cosas venideras. Dice la palabra, dice las escrituras, dice que ahora tú y yo vemos como veladamente por un espejo, pero cuando Él venga conoceremos la verdad tal y cual es. ¿Cuántos entendemos eso? Ahorita tú y yo no podemos entender muchas de las cosas o mirar tanto el significado de las cosas, pero cada festividad, no solamente cada festividad, pero cada ofrenda que era presentado tenía un propósito. Unas sendas eran ofrendas por el pecado, otras eran ofrendas de paz, algunas eran ofrendas de restitución, etcétera, etcétera, pero eran ofrendas que eran presentadas delante de ¿quién? Delante del Padre, y cada una tenía su propio significado y representaba algo.
Ahora, para nosotros, ¿cuál representaba esta ofrenda que tú y yo podemos mirarla? Que era la ofrenda hatat, que era referente al becerro, que significaba, ¿sabes? La palabra en el hebreo utiliza la palabra egel, E-G-E-L, que significa ternero o un macho o toro que apuntaba o apunta directamente hacia quién, hacia Yeshua. Otra clave que tú y yo podemos encontrar, vamos a 1 de Pedro capítulo 2. Dice la palabra que entonces tenía que ser una ofrenda del carnero. Dice sin defecto o sin pecado. Vamos a poderlo decir de esa manera. ¿En quién no se encontró pecado alguno? ¿Qué dice la palabra? Dice, el cual no cometió pecado, hablando referente a Yeshua, dice, ni engaño alguno, dice, se halló en su boca. Dice que cuando lo ultrajaban, dice, no respondía ultrajando, dice, cuando padecía, dice, no amenazaba, sino que se encomendaba en aquel que lo juzgaba con justicia. Ahora, otra de las cosas, vamos a otra cita, vamos a 2 de Corintios, capítulo 5. Dice, al que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros, dice, para que fuéramos hechos justicia, di conmigo, delante de Elohim, ¿en quién? En el por qué tuyo, por medio de qué tuyos somos justificados, di conmigo, por la sangre redentora de quién? De Yeshua. Por esa sangre que fue derramada, di conmigo, tuyos somos justificados delante de él. Porque la palabra dice que sin derramamiento de sangre no había perdón de quién? De pecados. Todos nosotros, dice la palabra, que estábamos destituidos de la gloria de quién? De Elohim Padre. Por lo tanto, ese pecado que tú y yo teníamos hacía una separación entre Elohim y quién? Entre Elohim y nosotros. Pero esa sangre que vino a ser derramada vino y trajo un acercamiento delante de la presencia del Padre, ¿de quién? Y delante de nosotros. Por lo cual tú y yo, dice la palabra, dice que nos acerquemos confiadamente delante del trono de su gracia para encontrar ayuda en el oportuno socorro. Pero ¿qué es por medio de qué? Fue por medio de la sangre de Yeshua que fue derramada, y por medio de esa sangre que tú y yo somos justificados ¿en quién? Delante de Elohim, en él. ¿Cuántos entendemos eso? Ahora vamos a 1 de Pedro capítulo 1:18, perdón. Dice, sabiendo que no fuiste redimidos, dice, de vuestra mala manera de vivir, dice, heredada de vuestros padres, dice, con cosas perecederas como otro, dice, sino con la sangre preciosa de Yeshua, dice, como un carnero, dice, sin mancha, dice, sin tacha y sin mancha, dice, la sangre preciosa ¿de quién? De Elohim. Dice la palabra, dice, por medio de quién fuimos tú y yo redimidos. Vamos a leerlo otra vez. Dice, sabiendo que no fuimos redimidos de vuestra mala manera de vivir, dice, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, dice, sino con la sangre preciosa ¿de quién? De Yeshua. ¿Qué es lo que vino y trajo una redención sobre nosotros? Di conmigo, la sangre preciosa de Yeshua. Dice, costosa, dice el libro de los Salmos, dice, porque costosa dice la redención del hombre, dice, y nadie puede pagar por ella. Sabes, por mucho que tú y yo deseemos traer la salvación a alguien más, di conmigo, con la persona que está a tu lado, dile, nosotros no podemos traer salvación ¿a quién? A nadie. Lo único que tú y yo podemos presentar es la palabra de Yahweh, que trae convicción de pecado y de juicio, y que esta palabra puede traer una convicción sobre la vida de la persona que es pecadora. Pero no hay un tipo de sacrificio o de un tipo de pago que tú y yo podamos hacer, con la cual tú y yo podamos traer redención, o la cual tú y yo podamos traer salvación a nuestras casas, a nuestras familias, porque el sacrificio más grande, di conmigo, ya fue hecho por medio de quién? De Yeshua. Dice, por tanto es necesario, dice, que el que se acerca a él, dice, crea que le hay, dice, porque él es galardonador de aquellos que le buscan. Cuando tú y yo venimos delante de él, o una persona se acerca, sabes, no hay nada que tú y yo podamos hacer. Él ya fue el sacrificio perfecto para el perdón de quién? De nuestros pecados. Y murió una sola vez para la redención de quién? De nuestras almas. Por lo tanto, tú y yo podemos entender que el sacrificio que él hizo, di conmigo, o voltea con la persona que está a tu lado y dile, fue suficiente para redimirnos, como dice la palabra, de vuestra mala manera de quién? De vivir. De dónde él nos sacó, de dónde él nos rescató. Cómo era nuestra vida antes de venir a los caminos de él. Y él murió por quién? Por nosotros, y por medio de esa muerte nos redimió de nuestra vana manera de vivir, de nuestra vieja manera de vivir. Por lo tanto, di conmigo, la sangre o el sacrificio de Yeshua fue suficiente para cambiar y para transformar nuestras vidas. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Sabes qué es lo que sucedía con el cordero que era sacrificado?
El cordero que era sacrificado o el holocausto que era presentado delante del Padre, o delante del Padre, vamos a llamarlo de esta manera, era como, se le conoce como capar, era como un tipo de acercamiento que el pueblo podía tener delante de la presencia del Padre, que por medio de ese sacrificio que se estaba representando, el pueblo podía estar bien delante de la presencia del Padre. Pero dice la palabra, dice, cuánto más la sangre de Yeshua, dice, no limpiará nuestras conciencias de obras muertas. Sabes, el pecado o el sacrificio que se presentaba simplemente tenía el poder ¿para qué? Para cubrir el pecado, pero no quitaba el pecado del pueblo. Mas sin embargo, la sangre de Yeshua que fue derramada sobre nuestras vidas no solamente quita el pecado o cubre el pecado, sino, di conmigo, quita el pecado de nuestras vidas y limpia y lava nuestras conciencias de obras muertas. ¿Cuántos entendemos eso? Reconocemos que fuimos pecadores, sí. ¿Quiénes de nosotros recordamos nuestra manera en la que tú y yo vivíamos antes de venir a los caminos del Padre? Muchos. ¿Y cuántas cosas no hicimos que entendíamos o ahora entendemos que eran pecado? Muchas. ¿Y cuántas de esas tantas cosas que hicimos tal vez podríamos decir, bueno, me arrepiento de ellas y de no haberlas hecho o de haberlas hecho, por muy difíciles que hayan sido? Pero sabes, dice la palabra, di conmigo, no hay condenación para los que están en Yeshua HaMashiach. Que pudimos haber hecho lo que hagamos hecho, pero el hecho de que hicimos tal cosa no significa que eso debe de traer condenación a nuestras vidas. ¿Cuántos entendemos eso? Sí, recuerdo lo que yo hice y era pecado y estuvo muy mal lo que hice, pero una vez que estamos delante de Él y que hemos recibido y que hemos sido lavados por medio de la sangre de Yeshua, dice la palabra, dice que no hay condenación para aquellos que están en Él. ¿Quién es aquel que te recuerda de tu pecado constantemente? El enemigo. ¿Sabes dónde es donde el enemigo trabaja? En nuestras mentes. Ese es el campo de batalla de ¿quién? Del enemigo. ¿Sabes? Toda lucha y toda batalla, ¿dónde la libramos? Dice la palabra que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes de maldad en regiones celestes. ¿Cuántos entendemos eso? Nuestra lucha, tú y yo no la peleamos en la carne. ¿Cuánto lo entendemos? La lucha tú y yo la peleamos ¿dónde? Nuestras batallas, ¿dónde se llevan? Aquí. Y las victorias, ¿dónde tú y yo las logramos? Aquí mismo. ¿Cuántos lo entendemos? Porque muchas veces pueden venir pensamientos a nuestras vidas, a nuestros corazones, y traen condenación a la vida de la persona o al ser humano. Y eso viene, te ata y te condena y eres libre y sabes que Yeshua vino y pagó ese precio por ti, ese precio por nuestras vidas, y Él nos libertó de nuestra vieja manera de vivir. Pero pasa el tiempo y pasan las cosas y muchas veces viene ese pensamiento y nos condena y nos martiriza y pensamos que no somos dignos de poder recibir todo lo que Yahweh ha hecho por nuestras vidas. ¿Cuánto lo entendemos? Y volvemos y caemos a nuestra vieja naturaleza. Y nunca nos deja avanzar, ni seguir hacia adelante, hacia las cosas que el Padre tiene para nuestras vidas. Porque eso te paraliza. Y quieres salir adelante y piensas que no eres merecedor de las cosas que Yahweh te puede dar. Porque te sientes culpable por lo que tú hiciste. Culpable por lo que hiciste a tus hijos, culpable por lo que pasó en tu matrimonio, culpable por esto, y hay algo que no te deja avanzar ni poder tener un bienestar ni una armonía dentro de la casa y dentro de la familia. ¿Cuánto lo entendemos? Pero una vez que Él viene y pueden venir los pensamientos, sabes, tú no puedes, dice, son como dardos de fuego. Tú no puedes impedir que Satanás, ¿cómo podría decirte? Que Él envíe los dardos de fuego sobre nuestras vidas. ¿Cuántos entendemos eso? Dice que Él es el príncipe de la potestad de este mundo, para empezar. Ahora, tú y yo estamos en este mundo, mas no somos de este mundo, tú y yo lo entendemos. Y te lo voy a decir como Pastor Hugo lo explicaba, y no sé, ya me ando acordando mucho de él. Él dice, tú no puedes impedir, dice, que un ave o un pájaro vuele sobre ¿quién? Sobre tu cabeza.
Tú no puedes impedir que vuele. O sea, puede pasar un ave o puede andar volando y cuántos no le han pescado que a veces andan moscos y etcétera, etcétera. O sea, no puedes impedir y andan alrededor y alrededor y alrededor. Y molesta, sí. No puedes impedirlo. Pero sí puedes impedir que hagan un nido en tu cabeza. Déjame ponértelo de otra manera. Tú no puedes impedir que los pensamientos vengan a tu vida. Van a venir. En algún momento, en alguna circunstancia, los pensamientos van a venir y van a venir y te van a bombardear y van a bombardear y etcétera, etcétera. Pero lo que tú sí puedes impedir es que esos pensamientos se alojen, ¿dónde? En tu cabeza. Que tú prestes atención a esos pensamientos que vienen a tu cabeza. Puedes impedir qué es lo que tú haces con esos pensamientos que vienen a tu vida. Los empiezas a meditar y empiezas a ver y eso va trayendo más estrés y más aflicción y etcétera, etcétera. O esos pensamientos que vengan, los desechas y los quitas sobre tu vida. Porque dice la palabra, dice que en Él somos más que vencedores. Dice que todo lo podemos en Él que nos fortalece. En Él haremos proezas, ¿sabes? No es en ti que tú vas a realizar las cosas. Es en Él donde tú y yo vamos a tener victoria en nuestras vidas, cuanto lo entendemos. Porque muchas de las citas que tú y yo vemos, dice, es en Él, no es en mí que haremos proezas. En mí haremos proezas. En mí soy que más vencedor. Dice, es en Él somos más que vencedores. En Él haremos proezas. ¿Sabes? No es en nosotros que las cosas suceden. Di conmigo, es en Él que las cosas suceden. ¿Cuánto lo entendemos? ¿Quién es el único que puede restaurar tu matrimonio? Tú no puedes. Es más, tal vez muchos pasaron o pasamos, etcétera, etcétera, tanto tiempo para tratar de que la relación dentro de la familia fuera diferente. Pero cuando vienes a los caminos del Padre es el que arregla todo. ¿Cuántas veces luchaste por alguna enfermedad y trataste como la mujer, dice, que gastó todo lo que tenía? Dice, pero un día vino y tocó el borde de su manto y en aquel día sanó. ¿Sabes? Es en Él que tú y yo somos más que vencedores. ¿Cuánto lo entendemos? No es en nuestras fuerzas. Ahora, ¿quién representaba? Volviendo al punto, vemos que entonces esto apunta a lo que tú y yo miramos, o Pedro decía, apunta directamente hacia quién, a Yeshua. Lo que estaba escrito en el libro de Levítico, o está escrito en el libro de Levítico, apunta directamente a quién, hacia Yeshua, el cual no se encontró, dice la palabra, pecado alguno, y es un reflejo del Cordero o de las cosas venideras, que es lo que dijo Juan el Bautista, Juan el Inmersor. Dice, he aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Ese Cordero que fue inmolado, que fue sacrificado para traer perdón ¿de quién? De nuestras vidas y de traer perdón de pecados. Una de las cosas, ¿cuáles eran la ofrenda que tenía que hacer el sacerdote? Veíamos una de las cosas que cuando el sacerdote venía, el sacerdote primeramente hacía expiación ¿por quién? Por él y después por todo el pueblo. Que sabes, este es un principio muy grande también para nuestras vidas. Muchas veces queremos arreglar la vida de alguien más sin primeramente arreglar la nuestra. ¿Cuánto lo entendemos? ¿Qué era lo que el sacerdote hacía? Hacía una expiación por él, que significaba hacer una reconciliación o cubrir, etcétera, etcétera, y representaba muchas cosas, pero una vez que hacía una expiación por él, se hacía expiación ¿por quién? Por todo el pueblo. Ahora, ¿de qué manera nos ayuda a poder entender esto para nosotros? Si leímos parte de esta de la porción de la parashá del libro de Levítico. Muchas veces decíamos arreglar la vida de una persona, pero antes de arreglar la vida de una persona, primeramente es necesario, di conmigo, arreglar la vida de nosotros mismos. Yeshua dijo, dice, porque antes de que quites la viga del ojo de tu hermano, la paja del ojo de tu hermano, dice, quita la viga que está en tu propio ojo. Muchas veces queremos solucionar la vida de todo mundo, pero no somos capaces de arreglar nuestras propias vidas. ¿Cuántos entendemos eso? Di conmigo, y el único que puede arreglar y cambiar y transformar nuestras vidas, di conmigo, es Él.
Cuando tú y yo estamos dispuestos a entregar nuestras vidas como un sacrificio vivo delante del Padre, como Pablo decía, dice, diariamente muero a diario. Y Yeshua dice, porque él no toma su cruz, dice, no es digno de ser mi discípulo. Sabes, la cruz nos habla de muerte, o el madero nos habla de muerte. ¿Qué es lo que sucedió por medio de ese madero? ¿La muerte de quién? De Yeshua. ¿Qué es lo que Yeshua estaba diciendo? Dice, porque quien no toma el madero y me sigue, no es digno de mí. Dice, quien no está dispuesto a morir a diario, no puede ser seguidor de él. Porque un seguidor de él, di conmigo, es una persona que aplica y vive lo que le enseñó su maestro. Si tú y yo vemos poder otra cita, dice, porque nadie está por encima de quién, de su maestro, sino una sola vez que se ha preparado y se ha capacitado bien, llegará a ser como quién, como su maestro. Pero ¿qué es lo que Yeshua estaba diciendo también de la misma manera? Dice, quien no muere a diario, no puede ser digno de él, no puede ser discípulo de él, o no puede ser seguidor de él. ¿Cuánto lo entendemos? Tenemos que morir, di conmigo, a diario en nuestras vidas. ¿Cuánto estamos dispuestos a morir a diario? Di conmigo, diariamente yo tengo que sacrificar o morir en ese madero. Romanos lo dice. Porque todo lo que está escrito, que tú y yo vemos en el libro de Levítico, todo lo que está escrito en el Nuevo Testamento, no es por algo que se inventó en el Nuevo Testamento. Porque Pablo dice, les ruego por las misericordias de Elohim, dice que conozcan, dice cuál es la buena, perfecta voluntad. Dice, no nos conformemos a este mundo, sino seamos renovados por medio de la revisión de nuestra mente, para que conozcamos cuál es la buena, perfecta y agradable voluntad de quién, de nuestro Padre. Pero vamos a Romanos capítulo 12. Que dice, por consiguiente, hermanos, os ruego o les ruego, dice, por las misericordias de Elohim, que presenten nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. ¿Por qué hablaba de sacrificio? ¿O por qué Pablo hablaba de sacrificio? Porque todo es una de las cosas que estaban escritas donde en el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que representaba el sacrificio o el holocausto? Morir. Sabes, en ese sacrificio o el lugar del sacrificio era presentado el animal o el cordero que sería sacrificado. Sabes, eso nos habla de conmigo de morir a diario en nuestras vidas. Diariamente. Sabes, diariamente en nuestras vidas, tú y yo tomamos decisiones. ¿Cuántos entendemos eso? Decisiones que nos acercan o nos apartan de él. Pablo dice, porque todo me es lícito, mas no todo me aprovecha. ¿Tú eres libre de hacer lo que tú quieres? ¿Quién decimos que somos libres de hacer lo que queramos? ¿Sí? Somos libres. Mi pregunta es, con toda esa libertad que tú tienes o que nosotros tenemos, ¿lo que hacemos nos aprovecha, nos es de provecho o no? Ahí está la diferencia. Que yo puedo tomar acciones y decisiones en mi vida, pero las decisiones que yo tomo me seguirán acercando al Padre, o en algún momento de mi vida van a terminar por apartarme. ¿Cuánto lo entendemos? Porque todo lo que el hombre siembra, eso segará y eso cosechará, porque de Elohim, dice la palabra, nadie se burla. Nuestras acciones, por eso es que diariamente tú y yo tomamos de morir a diario, de morir a nuestras vidas. Sabes, aún el tener que pedir perdón significa tener que morir a nosotros. ¿Y sabes por qué? Porque muchas veces somos muy orgullosos. ¿Sí o no? Nadie de aquí es así, ¿verdad? Bendito Padre, qué bueno. Y sabes, tú lo puedes mirar, aún dentro de la familia, dentro del matrimonio y dentro de muchas cosas. Y tal vez podemos llegar a la conclusión de poder decir, bueno, es que pecado es pecado. Y yo lo he dicho, sí. Pero sabes, una de las cosas, dentro de los sacrificios que eran presentados, cada uno tenía su significado. Y cada uno tenía, si tú le quieres llamar, su categoría.
Y dependiendo del tipo de pecado que haya cometido la persona, era el tipo de ofrenda que se presentaba delante de quién, delante del Padre. La palabra dice que delante de Elohim todos somos iguales, por lo tanto todos estábamos instituidos de la gloria de Elohim Padre, sí. Pero sabes, eso fue o eso era antes de tú y yo venir a los caminos de quién, del Padre, porque estábamos muertos en nuestros pecados. Pero muchas veces las cosas que tú y yo cometemos tienen un cierto grado de intención más que otras, cuanto las atendemos. Y no por eso decir, ay, sí, pero pues el que robó un dulcicito es igual como si el que golpeó a la esposa. No, eso es un grado más grande. Y no podemos decir, bueno, es que pecado es pecado. No lo es de esa manera, porque la traducción, vuelvo a decirlo, fuera de contexto es pretexto, porque todos estábamos, si tú le quieres llamar, en el mismo barco. Antes de venir a los caminos del Padre, no importa cuál era nuestro pecado, todos estábamos metidos en el mismo barco. ¿Cuánto lo entendemos? Destituidos de la gloria de Elohim Padre. Pero sabes, tenía un significado porque los sacrificios que se presentaban era por diferente condición. Y tú y yo tenemos que tener cuidado de la manera en que tú y yo hacemos y que tú y yo ofendemos. Porque muchas veces decimos, bueno, fallamos o pecamos o falté el respeto a alguien. Es que ya me conoce cómo soy. ¿Sí o no? Es que así soy yo. A veces dentro de la familia es donde más común tú lo puedes mirar. ¿A cuántos de aquí, seamos honestos, nos cuesta trabajo pedir perdón? Bueno, levanto la mano yo primero para que se animen, ¿o qué? A todos. ¿Y sabes por qué? Porque te duele. O porque a veces hiciste algo y actuaste. Y a veces actuaste voluntariamente. Porque quien me la hizo, me la paga. ¿Sí o no? Y nos cuesta. Y te estoy poniendo ejemplos muy simples de la vida, y sabes, y nos cuesta trabajo. Y a veces ofendemos. Pero ¿sabes qué es lo más hermoso? Que el Padre nos da la oportunidad de que tú y yo podamos perdonar. Para que de la misma manera que tú y yo perdonamos, también seamos perdonados por Él. Porque dice la palabra, dice que el que confiesa su pecado, Él es fiel y justo ¿para quién? Para perdonarlo. Dice la palabra, y el que confiesa su pecado, di conmigo, eso es algo más hermoso que tú y yo tenemos. Dice, quien confiesa su pecado o su falta, di conmigo, alcanza misericordia. ¿Cuántos queremos alcanzar la misericordia del Padre? Dice, más aquel que encubre su pecado. Vamos a la cita, creo que vamos a buscarla. Fíjate, aquí dice la palabra, dice, el hombre que encubre, dice, su iniquidad o su pecado, dice, no prospera. Dice, pero el hombre que confiesa sus pecados, dice, y se aparta de ellos, Elohim tendrá de él, que dice la palabra, misericordia. ¿Qué es aquello que nos ayuda a apartarnos del pecado? Di conmigo, conocer su ley, sus mandamientos y su instrucción. ¿Cuánto lo entendemos? Pablo dice, si no fuera por la ley, no conocería lo que es ¿qué? Pecado. Dice, por lo tanto, el pecado cobró vida sobre mí, dice, por medio de ¿quién? De la ley. ¿Qué es aquello que trae libertad a nuestras vidas? Di conmigo, su ley, su Torah, su enseñanza. ¿Cuánto estamos de acuerdo en ello? Dice, ¿con qué se apartará? Dice, ¿con qué alejarás? Dice, la maldad del corazón del niño, sino con la enseñanza, con la instrucción. Recordemos que es la Torah, es enseñanza e instrucción ¿para quién? Para nuestras vidas. ¿Para qué es buena su palabra? Sabes, cuando tú y yo conocemos su palabra, su Torah, y no me quiero desviar del punto, es cuando tú y yo aprendemos y conocemos su palabra, por medio de su palabra tú y yo conocemos lo que es verdad y lo que no es verdadero, cuánto lo entendemos. Pero una vez que tú y yo rehusamos o no guardamos su palabra, ¿qué dice la palabra? Dice, el que oculta su pecado, dice, no prospera. ¿Cuántos queremos prosperar en esta vida? Yeshua dijo, dice, porque tenemos un fiel sumo sacerdote que está sentado a la diestra de ¿quién? De nuestro Padre, el cual intercede diariamente por nosotros. Y Él dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Di conmigo, confesarlos.
Pero muchas veces no queremos confesar nuestro pecado. ¿Cuántos entendemos eso? Y somos muy, déjame ponerlo, muchas veces, y no lo voy a decir por nadie, lo voy a decir por mi propia vida. Cuando yo empezaba a conocer al Padre, yo le decía, Padre, perdóname por esto. No decía por esto, decía, Padre, perdóname porque pequé. Pero, ¿de qué manera pequé? Pablo dice que pecamos de muchas y de diferentes maneras. Y si vamos al libro de Levítico, los pecados tenían un significado y cada ofrenda que se presentaba era por un tipo de pecado que era presentado delante de ¿quién? Delante del Padre. Y la palabra dice que el que confiesa su pecado, ¿sabes? Es aprender a reconocer cuál fue nuestro error y nuestra falta. Padre, ¿sabes una cosa? Perdóname porque hice esto, pero ¿qué fue lo que hice? Perdóname porque robé y no debería de haber robado. Padre, perdóname porque hice esto y esto y esto, y tu palabra dice que esto es en contra de ti, en contra de tu palabra, y por muchas cosas, pero es aprender a reconocer nuestro pecado de quién, delante del Padre. ¿Cuántos entendemos? Porque a veces decimos, ay, perdóname, pero perdóname un general, pero perdóname ¿por qué? Aun cuando pedimos perdón, ¿sabes? Aun cuando pedimos perdón, no somos capaces de pedir perdón. Porque a veces no decimos perdóname, dices, ay, discúlpame. ¿Sí o no? Pero el discúlpame es como, discúlpame, no lo quise hacer, pero pues bueno, a lo mejor otra vez lo vuelvo a hacer. ¿Sí o no? Pero el perdonar, pero déjame pedirlo, ponerlo de esta manera. Pero el pedir perdón es reconocer nuestra falla, nuestro error, reconocer nuestra falta, reconocer nuestro pecado. ¿Y qué es lo que dijo Yeshua cuando perdonaba los pecados? Dice, mujer, tus pecados te son perdonados, anda, ve y no peques más. ¿Qué significa entonces? Es reconocer nuestro pecado, pero apartarnos ¿de quién? Del pecado. Porque el proverbio dice, quien confiesa su pecado y se aparta, alcanzará, ¿qué dice la palabra? Misericordia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Es aprender a confesar nuestro pecado, pero también no solamente a confesar nuestro pecado, sino apartarnos ¿de quién? Del pecado. ¿Cuántos entendemos eso? Y sabes, yo sé que tú dices, bueno, pastoreando aquí en la parte de Levítico, sabes, es algo que el Padre ponía mientras estábamos ahorita viendo estas cosas, pero es entender la magnitud de nuestras vidas y lo que tú y yo hacemos tiene consecuencias también. Pero es aprender a reconocer nuestras fallas, nuestros errores y apartarnos ¿de quién? De ellos. ¿Cuántos somos capaces de reconocer nuestras faltas? ¿Y cuántos somos capaces de apartarnos de ellos? Amén. Y sabes, por medio de quién, ¿qué es lo que te va a enseñar? ¿O qué es lo que nos va a mostrar? Y conmigo, su palabra, su instrucción, su enseñanza. En otras palabras, déjame decírtelo. Esto. Y aquí te muestra cómo. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cada uno, amado, podemos decir, bueno, es que yo amo a mi manera. Y cada quien tiene su manera de amar. ¿Cuántos entendemos? Hay algún hombre que puede decir, bueno, yo amo a mi mujer y le falta el respeto. Y puede decir, pero es que yo también la amo, pero nada más la golpeo porque no soy como otra persona, etcétera. Se te está dando cosas muy, tal vez así, drásticas. Pero sabes, cada uno tiene su manera de amar. Pero ¿dónde tú y yo podemos encontrar el amor verdadero? Aquí en esta palabra. Nos enseña de qué manera tú y yo podemos amar a quién, a nuestro prójimo. Cómo amar a nuestros padres. Cómo ser, cómo obedecer, cómo guardar las instrucciones de quién, del Padre. ¿Cuánto lo entendemos? Amén. Entender, ¿sabes? Porque eso es lo interesante, que cuando tú leemos la palabra, muchas veces dentro de la palabra o vemos que habla diferente ofrenda y ofrenda y ofrenda, pero sabes, eran tipos de ofrendas diferentes. Y vemos dentro del libro de Levítico, que desde en el capítulo 9 estamos involucrados, yo no puedo entrar en ello, pero están involucrados 4 tipos de ofrendas. Y vemos algo muy interesante, que cuando el pueblo hizo expiación por el pecado, y después vemos que después no solamente hizo la ofrenda de paz,
y después de que fueron una ofrenda de gratitud delante del Padre, dice la presencia, dice la palabra, dice que el pueblo o la presencia de Yahweh se manifestó sobre el pueblo al final del capítulo 9, dice, y descendió fuego. Pero ¿qué es? Y vemos que el pueblo recibió, si tú le quieres llamar, una bendición de parte de ¿quién? Del sacerdote. Y sabes, no especifica cuál fue la bendición, pero se cree que fue la bendición que fue declarada, fue la bendición que tú y yo tenemos en el libro de Números, capítulo 6, donde el sacerdote bendecía ¿a quién? Al pueblo de Israel o al pueblo, vamos a llamar el pueblo de Israel. Amén. Pero bueno, si puedo la siguiente semana, les saco, no les saco copia, pero se los pongo en, ¿cómo se llama? En tipo carpeta o en un tipo libreta para que los podamos tener. Amén. Vamos a levantar nuestras manos ahí donde estamos para ser bendecidos. Padre Yahweh, gracias, Padre Yahweh, por tu cuidado, por tu protección sobre nuestras manos, sobre nuestras vidas. Levantamos y extendemos nuestras manos, Padre Yahweh, en señal de ti, en señal de rendición. Nos rendimos, Padre Yahweh, delante de ti en esta hora, pero rendimos nuestra voluntad, lo que somos, lo que cada uno de nosotros somos. Rendimos nuestra voluntad delante de ti, Padre, y reconocemos nuestras fallas y nuestros errores, Padre, y los confesamos delante de ti, Padre Yahweh, y que sean revelados a nuestras vidas, a nuestros corazones, Padre Yahweh, porque tu palabra dice que aquel que confiesa su pecado, Padre Yahweh, alcanza misericordia, Padre Yahweh, pero aquel que se aparta de ellos también, Padre Yahweh, ayúdanos poder tener un corazón sincero delante de ti, que sea tu mismo Ruach HaKodesh que nos revele y que nos muestre, Padre Yahweh, nuestros pecados, pero no solamente que nos sean revelados, sino que tengamos la fuerza y la voluntad de podernos apartar de ellos para alcanzar tu misericordia, Padre, para que tus bendiciones sean vistas sobre nuestras vidas, sobre cada uno de ellos. Gracias, Padre Yahweh, por tu cuidado, por tu protección sobre cada uno de nosotros. Y de esta misma manera, Padre Yahweh, te pedimos que seas tú quien los bendiga en esta hora. Yevarejeja Yahweh beish bereja, Yaer Yahweh panabeleja bijoneja, Beyasem leja shalom, Beshen Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti, ponga en ti shalom, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén.